Estancamiento absoluto de la economía alemana. El motor económico de Europa está gripado. Veámoslo. La evolución económica de Alemania, especialmente después de la pandemia, ha sido deplorable. En este gráfico podéis observar la evolución del PIB trimestral de Alemania desde el año 1991 y es muy claramente observable no solo cómo Alemania todavía se mantiene estancada en los niveles de PIB trimestral previos a la pandemia. Desde el año 2019 el PIB trimestral no ha crecido en nada, incluso ha llegado a decrecer. Pero no solo es eso lo que resulta claramente observable de este gráfico, sino que en los últimos 35 años Alemania no ha experimentado un periodo de estancamiento económico tan prolongado como el actual. El anterior periodo de estancamiento más prolongado había sido el que se inició en el año 2001 y que se prolongó hasta el año 2005. Fueron 4 años de duro estancamiento para la economía alemana, en la que se implementaron reformas estructurales para posibilitar su crecimiento subsiguiente, pero duró 4 años. Ahora mismo Alemania ya lleva 5 años de estancamiento, un lustro completo. Y lo peor de todo es que este estancamiento no tiene visos de remediarse a corto plazo. Hoy mismo el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, ha publicado sus perspectivas económicas para Alemania durante los próximos años. Y el resumen que podemos extraer de esas perspectivas económicas es el de estancamiento persistente. Según el Bundesbank, la economía alemana crecerá en 2025 apenas un 0,2%. Es decir, que durante todo el año 2025 se mantendrá tan estancada como lo ha estado durante los últimos ejercicios. No solo eso, el Bundesbank decide ponerse algo optimista con respecto a las perspectivas para 2026 y 2027 y a lo máximo a lo que llega es a pronosticar para el año 2026 un raquítico crecimiento del 0,8% del PIB y para 2027 otro raquítico crecimiento del 0,9% del PIB. Si esto fuera así, el tamaño de la economía alemana en el año 2027, ya descontando la inflación, claro, apenas sería un 2% superior al tamaño de la economía alemana en 2019. Un crecimiento exiguo de tan solo el 2% a lo largo de 8 años, o lo que es lo mismo, un crecimiento promedio anual de apenas el 0,2%. Este estancamiento persistente de la economía alemana y por extensión de gran parte de la economía de la eurozona, porque si el motor económico de la eurozona está gripado, la eurozona también sufrirá económicamente mucho durante los próximos años. Este estancamiento persistente de la economía alemana es, de hecho, una de las principales razones que está detrás de los continuos recortes de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Ayer mismo el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés hasta el 3% y adelantó que seguirán bajando a lo largo del próximo año, precisamente por la extrema debilidad económica de la eurozona. Como dijo ayer mismo Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, si esta institución está ahora más abierta a seguir bajando los tipos de interés de lo que lo estaba hace algunos meses, es sobre todo porque se han incrementado los riesgos bajistas vinculados a la debilidad del crecimiento económico. Ahora bien, si las causas del estancamiento económico alemán y por extensión de la eurozona no están relacionados con que los tipos de interés estén demasiado elevados, sino que se padecen otros problemas estructurales más de fondo, entonces bajar los tipos de interés, aunque pueda suponer algún tipo de estímulo al endeudamiento y por tanto al gasto agregado y por tanto en el margen al nivel de actividad económica y del empleo, bajar los tipos de interés en este contexto de problemas estructurales mucho más serios
no contribuirá a relanzar el crecimiento económico sostenido ni en Alemania ni en la eurozona. Así que la cuestión a analizar debe ser la siguiente. ¿Las causas del estancamiento económico alemán y por extensión de la eurozona tienen algún tipo de relación con el alto coste de financiación de familias y de empresas? ¿O por mucho que el Banco Central Europeo se empeñe en bajar los tipos de interés para reanimar el crecimiento económico, las causas de ese estancamiento son otras y están más vinculados con el lado de la oferta, con el lado de la estructura productiva de nuestras economías? Pues como a continuación vamos a ver, según el Bundesbank, los factores que están detrás de este persistente estancamiento de la economía alemana son factores que no guardan relación con los tipos de interés, sino con el lado de la oferta de la economía, lo cual, desde luego, no va a impedir que el Banco Central Europeo siga bajando los tipos de interés a ver si suena la flauta y consigue impulsar un poquitín el crecimiento económico sostenible o insostenible. Y antes de pasar a explicar las causas que especifica el Bundesbank para explicar el estancamiento económico alemán, recordad que si esta perspectiva de tipos de interés decrecientes y por tanto de rentabilidad menguante de aquellos activos con menor riesgo es algo que os preocupa como ahorradores conservadores, recordad que la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24, tiene a su disposición productos de ahorro que os permiten cerrar a un año vista rentabilidades muy por encima de los tipos de interés actualmente vigentes en Europa y desde luego de los que van a estar vigentes en Europa a lo largo del próximo año conforme el Banco Central Europeo los siga bajando. Me estoy refiriendo concretamente a su colocación de fondos a largo plazo mediante un swap de valores. Se trata de un plan de ahorro a largo plazo, en realidad a 3, 6 y 12 meses, que ofrece rentabilidades de hasta el 5,18% en euros y de hasta el 7,66% en dólares. Estos planes de ahorro a largo plazo de Freedom24, además, están cubiertos por el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre por un importe de hasta 20.000 euros. Si quieres obtener más información sobre estos planes de ahorro a largo plazo que ofrecen una rentabilidad en euros de hasta el 5,18% anual, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Como decía, si las causas del estancamiento económico alemán no se deben a que los tipos de interés, el coste de financiación esté demasiado elevado, sino a otros factores de carácter más estructural, pues entonces bajar los tipos de interés no servirá de mucho para reanimar el crecimiento económico de Alemania. Y esto es lo que constata hoy el Bundesbank en este informe sobre perspectivas económicas. Tan es así que el propio informe lo señala explícitamente. Cada vez resulta más evidente que la economía alemana enfrenta no solo vientos en contra persistentes, sino también considerables problemas estructurales. Está sometida a una gran presión para adaptarse a cambiantes condiciones estructurales, tanto a nivel interno como externo. Este es, principalmente, un problema que afecta al sector industrial orientado hacia la exportación. ¿Y a qué problemas estructurales se enfrenta este sector industrial orientado a la exportación? Pues el Bundesbank cita los 7 siguientes. En primer lugar, los efectos a largo plazo del shock de precios de la energía provocado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. El modelo industrial alemán se basaba en un suministro de energía muy barata procedente de Rusia, y ese suministro ha llegado a su fin. Por tanto, una de sus ventajas competitivas en costes ha desaparecido. En segundo lugar, los requisitos de la transición verde hacia una economía neutra en CO2. Alemania tenía una ventaja competitiva muy clara en la fabricación de vehículos con motor de combustión. En la medida en que la Unión Europea va limitando, va restringiendo cada vez más, hasta que en el año 2035 supuestamente termine la producción y la venta de estos vehículos con motor de combustión, y alternativamente han de ser reemplazados por vehículos con motor eléctrico donde la industria alemana no tiene ningún tipo de ventaja competitiva, pues entonces Alemania no solo se enfrenta a mayores costes energéticos, sino a una pérdida de especialización productiva en aquello que sabía hacer mejor. En tercer lugar, las consecuencias del cambio demográfico.
menos personas jóvenes, más personas ancianas, que tienen patrones de demanda distintos que no coinciden con las capacidades productivas de la industria alemana. Si los ancianos no compran vehículos o ya no van a comprar muchos vehículos a lo largo de su vida, pues entonces el volumen de producción de vehículos o de otras manufacturas industriales consumidas especialmente por jóvenes y por personas de mediana edad también va a reducirse. En cuarto lugar, las crecientes regulaciones sobre las empresas, que son una carga de costes cada vez más importantes en el tejido empresarial europeo, como ya criticó en su momento el informe Draghi. En quinto lugar, la incertidumbre política alemana. No solo hay incertidumbre política en Francia, como ya constatamos en un vídeo anterior, sino que el gobierno alemán también ha caído y tampoco está muy claro qué coalición política, con qué política económica más o menos coherente y bien orientada va a ser capaz de reemplazarlo. En sexto lugar, las empresas alemanas se enfrentan a un aumento de las tendencias proteccionistas a escala global. La guerra arancelaria que pretende continuar, que no iniciar, continuar Donald Trump, desde luego va a impactar muy negativamente sobre una economía especializada en la exportación. Más aranceles, menos exportaciones y, por tanto, mayor desacople entre la demanda y la oferta en la que estás especializado. Y por último, una creciente competencia de los mercados emergentes. En particular, China ha ganado terreno significativo en las industrias de la automoción, en la química, en la ingeniería mecánica, es decir, en sectores especialmente importantes para la industria alemana, así como para sus cuotas de mercado global. El desarrollo industrial de China ha ido siendo de cada vez más valor añadido hasta el punto de competir sectorialmente de manera directa con Alemania, con la diferencia de que ellos tienen una energía mucho más barata, una mano de obra mucho más barata y una productividad que no se aleja demasiado de la alemana. En consecuencia, se han vuelto más competitivos en muchos sectores que la industria tradicional alemana, que se está enfrentando además a costes energéticos mayores y a cargas regulatorias crecientes y expansivas. Por tanto, si te sale un competidor que está empezando a hacerlo mejor que tú, y tú te pegas un tiro en los dos pies, pues lo lógico es que te caigas al suelo. Pues bien, vistas las causas que explican el estancamiento económico alemán, ¿de qué servirá bajar los tipos de interés para remediar, para solucionar alguna de estas causas estructurales que están hundiendo a la industria exportadora alemana y, por tanto, al modelo económico alemán? Pues bajar los tipos de interés no va a tener ninguna incidencia sobre alguna de estas causas que explican el deterioro económico alemán. Y por eso el deterioro económico alemán, a falta de reformas mucho más estructurales, de regulación en materia energética que abarate significativamente los costes de la energía, de regulación en materia laboral que facilite la transición de los trabajadores entre sectores económicos, entre aquellos que mueren y los nuevos que nacen, y sobre todo de regulación en términos más generales para abaratar la creciente carga, el creciente coste regulatorio que pesa sobre las empresas europeas. En ausencia de todo esto, y no parece que se espere nada de todo esto, los problemas económicos de Alemania no se van a solucionar. Y por eso el Bundesbank lo que pronostica de cara al futuro para Alemania es estancamiento.